Muy buenas noches, estudiantes del grupo E, Anatomía Humana. Vamos a continuar avanzando la materia. Hoy nos toca avanzar pulmones. El aparato respiratorio, en realidad está, como hemos visto ya en clases anteriores, constituido por la vía alta, respiratoria alta y la vía respiratoria baja. En esta oportunidad vamos a estudiar la tráquea, ya lo hemos estudiado. Hoy vamos a estudiar simplemente pulmón y bronquios y alvéolos. Generalidades de los pulmones. Cambia según la edad y el momento respiratorio. El volumen del pulmón derecho es 1/3 a 1/6 más que el pulmón izquierdo, más grande. El peso del pulmón derecho generalmente es de 600 gramos en el adulto y de 500 gramos en el pulmón izquierdo. Total entonces es 1100 gramos, 1050 a 1100 gramos. Tiene un color rosa claro que cambia con la edad y es flácido y elástico y se desgarra fácilmente. En esta imagen podemos ver entonces que están acá los dos pulmones y aquí al medio se encuentra el corazón, dividiendo prácticamente a los dos pulmones. Decíamos que además en el feto a término tiene un peso de 65 gramos cuando ese pulmón ha respirado. Va a tener además 90 gramos más. Entonces es muy importante determinar el peso de los pulmones. El color. En el feto que no ha respirado es de un color rojo oscuro y en un recién nacido es rosado y en el adulto es blanco grisáceo. La consistencia es blanda y muy elástica. Blanda y muy elástica. La respiración es la función mediante la cual los seres vivos toman oxígeno y eliminan el dióxido de carbono. El tracto respiratorio está constituido por dos partes, un tracto respiratorio superior y un tracto respiratorio inferior. El tracto respiratorio superior, que consta de la nariz y las fosas nasales, la boca, la faringe, la laringe y la tráquea, que ya la hemos estudiado. Y el tracto respiratorio inferior está constituido por los bronquios, que también ya lo hemos estudiado, los pulmones y la unidad respiratoria. Sin embargo, además existen las estructuras accesorias. Una de ellas ya la hemos estudiado, la pared torácica. Solo nos falta estudiar ahora las pleuras. Entonces, comenzamos. Los objetivos de la respiración son proporcionar oxígeno a los tejidos y eliminar necesariamente el CO2, el dióxido de carbono. La regulación de la ventilación pulmonar, el transporte de oxígeno y CO2 en la sangre y los líquidos corporales. Esos son los objetivos de la respiración. ¿Cuál es el proceso de la respiración? Hay dos tiempos. Uno, la inspiración. La inspiración es el aire que entra por fosas nasales o por la vía de la boca, por vía de la boca, y luego entonces el aire llega a los pulmones y esto se expande. Además, aquí el diafragma se contrae y baja, se contrae y baja. Y los músculos más bien abren el tórax para recepcionar a esos pulmones que se han inflado, vamos a decir así.
En cambio, en la expiración es la salida del aire de los pulmones que se contraen, los músculos se relajan y el diafragma también se relaja. En ese caso sube el diafragma y la pared torácica, los músculos entonces también van a cerrarse. ¿Qué es la ventilación pulmonar? El intercambio del aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares mediante la inspiración y la expiración. La inspiración, los músculos que participan en la inspiración, ya lo hemos estudiado, pero podemos pasarlo, son los músculos intercostales que se contraen. En ese caso, las costillas se elevan. El diafragma se contrae y tira de los pulmones hacia abajo. La caja torácica aumenta de volumen y el aire entonces va a entrar en los pulmones. En cambio, en el proceso de la expiración, los músculos intercostales se relajan, las costillas bajan, el diafragma se relaja y la caja torácica disminuye de volumen. El aire entonces sale de los pulmones. Ese es el mecanismo entonces de la ventilación pulmonar. ¿Cuál es el efecto de la presión sobre la ventilación? La presión pleural. La presión pleural es la presión del líquido que está en el delgado espacio que hay entre la pleura pulmonar y la pleura de la pared torácica. También tenemos que hablar de la presión alveolar. Es la presión del aire que hay en el interior de los alvéolos pulmonares. Entonces, eso es presión alveolar y presión pleural, dos cosas que son importantes. Volúmenes y capacidades pulmonares. Uno sería el volumen de reserva inspiratoria. ¿Qué es el volumen de reserva inspiratoria? Es el volumen adicional de aire que se puede inspirar desde un volumen corriente normal y por encima del mismo cuando la persona inspira de una forma plena. El valor aproximado es de 3.000 mililitros, es decir, 3 litros de aire. Ese es el volumen de reserva inspiratoria. Podemos conseguirlo entonces con una inspiración bastante intensa. El volumen corriente es el volumen que se inspira y se expira en cada respiración normal. Entra y sale, entra y sale. Se aproxima ese valor a 500 ml, medio litro de aire. Entonces uno normalmente está hablando, entonces está ingresando 500 ml y está eliminando otros 500, entonces ese es el volumen corriente. Volúmenes y capacidad pulmonar. El volumen de reserva expiratoria. Volumen de reserva expiratoria es el volumen adicional máximo de aire que se puede expirar mediante una expiración forzada después del final de una expiración a volumen corriente normal. Ese valor está aproximadamente en 1.100 mililitros. O sea, hay siempre aire en los pulmones, ¿no? Cuando respiramos normal, 500 entra, 500 sale, pero si hacemos una expiración forzada, quedaría 1.100 ml aún en los pulmones. El volumen residual es el volumen de aire que queda en los pulmones después de una expiración más forzada. El valor es aproximado de 1.200 ml. Capacidad inspiratoria es la cantidad de aire que una persona puede inspirar comenzando en el nivel expiratorio normal
y distendiendo los pulmones hasta la máxima cantidad. Entonces, tenemos que el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria es igual entonces a 3.500 ml. La distensibilidad pulmonar máxima es el cociente inspiratorio. La capacidad residual funcional es la cantidad de aire que queda en los pulmones al final de una expiración normal, generalmente de 2.300 ml. Capacidad vital. La capacidad vital es la cantidad máxima de aire que puede expulsar una persona desde los pulmones después de llenar antes los pulmones hasta su máxima dimensión y después expirando la máxima cantidad. En ese caso, ese aire se suma en 4.600 ml. La capacidad pulmonar total es el volumen máximo al que se pueden expandir los pulmones con el máximo esfuerzo posible. Entonces, ese aire es de 5.800 ml, casi 6 litros. Entonces, es muy importante recordar estos valores porque cuando hay problemas, ¿no? Cuando hay alguna patología, entonces comienzan a disminuir y alterarse estos valores. Difusión y transporte de gases. Difusión es el paso del oxígeno y del dióxido de carbono desde los alvéolos a la sangre y viceversa desde la sangre a los alvéolos. Aquí entonces hay un intercambio bastante prolijo. El transporte de gases. Los gases son transportados por la sangre y los líquidos corporales hasta llegar a las células y viceversa. Entonces, el que transporta prácticamente es el glóbulo rojo, como oxihemoglobina, entonces libera oxígeno y luego va a pasar hasta los alvéolos pulmonares. Y también, por otra parte, también ese oxígeno va a poder ir hacia las células del cuerpo. Entonces, se va distribuyendo este oxígeno rumbo al alvéolo y también rumbo a las células del cuerpo. ¿Qué son los neumocitos? Los neumocitos son células de sostén. Son muy sensibles a los efectos tóxicos y no pueden replicarse. Hay los neumocitos, entonces, 1 y neumocitos 2. Los neumocitos 2 son los responsables de la producción del factor surfactante. Dicen que en el COVID hay un problema aquí en que no se bloquea el factor surfactante. Eso más o menos para que ustedes recordar entonces cuando hay una grave inflamación, ¿no?, en los bronquiolos terminales y los alvéolos, prácticamente hay un grave problema de producción de surfactante. Entonces, es por esa razón que un factor muy intenso inflamatorio es que obliga prácticamente a hacer uso de las máquinas respiradoras. Bien. ¿Qué son los pulmones? Es un órgano par. Su estructura anatómica es de origen embrionario endodérmico, pertenecientes al aparato respiratorio. Se ubican en la caja torácica, delimitando a ambos lados el mediastino. Son color rosa al nacer, en la adultez son de un color rosa grisáceo. Los pulmones están situados dentro del tórax, protegidos por las costillas y ambos lados del corazón, como se ve aquí en esta imagen. Entonces el corazón está al medio y prácticamente aquí están protegiendo al corazón ambos pulmones. Esta parte media donde está el corazón y todos los vasos que estamos atrás, entonces eso se llama mediastino.
sea, los dos pulmones constituyen los límites del mediastino en las partes laterales. Tienen forma cónica los pulmones, son huecos y están cubiertos por una doble membrana que se llama pleura. Es una membrana serosa. Están separados el uno del otro por el mediastino. O sea, este pulmón tiene su propia pleura y este otro pulmón tiene su propia pleura. Están separados ambos por el corazón, por el mediastino. ¿Cuáles son las características de los pulmones? La mucosa de las vías respiratorias está cubierta por millones de pelos diminutos o llamados también cilios, cuya función es atrapar y eliminar los restos de polvo y gérmenes en suspensión procedentes de la respiración. Los pulmones tienen alrededor de 500 millones de alvéolos. La capacidad pulmonar depende de la edad, del peso, el sexo. Dicen que oscila entre 4.000 a 6.000 centímetros cúbicos. Descripción. Ese pulmón que acabamos de indicar, que tiene la forma de un cono o de un semicono, está conformado por una cara costal, una cara diafragmática aquí abajo, una cara mediastínica, que está aquí, y el vértice pulmonar, y luego una base y también un borde anterior y al otro lado un borde posterior. Caras. Los pulmones presentan las siguientes caras. La cara costal sería esta. Su parte posterior es más alta de aquí que la anterior. Es la cara que se ofrece en la exploración clínica. Se encuentra dividida por las fisuras o fisuras oblicua y fisura horizontal. Entonces aquí tenemos la oblicua y esta sería la horizontal, eso en el pulmón derecho. La cara mediastínica se apoya contra los órganos mediastínicos y se encuentran los ilios pulmonares. Está en la cara interna del pulmón y la cara diafragmática se moldea sobre el hemidiafragma correspondiente y desciende más en su cara posterior que en la anterior. Aquí tenemos justamente la cara interna o cara mediastínica o también donde se encuentra el ilio pulmonar, en este caso es el pulmón derecho. Aquí pasan los elementos de la raíz pulmonar. Entonces aquí vamos a tener el bronquio principal, vamos a tener las arterias pulmonares, las venas pulmonares y algunos elementos linfáticos. Entonces, aquí en esta cara tenemos una serie de impresiones, una serie de canales o surcos. Por ejemplo, si vemos en la parte superior, aquí tenemos el surco para la arteria subclavia. Este es pulmón derecho, por si acaso. Este es el vértice del pulmón. Y luego tenemos una área para la tráquea. Prácticamente está comprimiendo ahí. Por atrás está el área para el esófago. Luego tenemos aquí el surco para la vena acidus. Aquí tenemos la cisura oblicua. Luego hay una parte en el ilio, la pleura, que sería aquí el borde del corte. Y luego tenemos aquí el bronquio del lóbulo superior derecho, lóbulo superior derecho. Y aquí tenemos las arterias pulmonares derechas. Y tenemos también la arteria bronquial derecha. El bronquio intermedio derecho, aquí en rojo las venas pulmonares superiores derechas y luego también, como hemos mostrado, los nódulos linfáticos. Y aquí tenemos las venas pulmonares inferiores derechas. Y luego vamos a entrar ya
al lóbulo inferior, donde va a existir todavía el surco para el esófago, y aquí va a haber un ligamento, el ligamento pulmonar, hasta llegar al borde inferior. Por la parte anterior del ilio, vamos a tener aquí el surco para la vena cava inferior. Luego vamos a tener la cisura oblicua, que es esta. La impresión cardíaca, aquí va a tener, si se apoya el corazón a este nivel. La cisura horizontal. Todo esto entonces es el ilio pulmonar. Y este es el área para el timo y el tejido adiposo del mediastino anterior. Entonces aquí tenemos el pulmón derecho con su lóbulo superior, está el azul. Luego tenemos el lóbulo medio aquí y luego tenemos el lóbulo inferior. Ese es lo que corresponde al pulmón derecho. Reiterando, en contacto con los tronquios brachiocefálicos, está en contacto con los troncos brachiocefálicos, tanto venoso como arterial. Aquí tenemos el tronco venoso brachiocefálico arterial del lado derecho, y aquí tenemos el tronco venoso derecho brachiocefálico. También se va a encontrar la arteria subclavia, que está aquí, arteria subclavia, y esos son entonces para poder mostrar. Este es el esófago, como hemos visto ya, y aquí tenemos el ilio pulmonar que hemos señalado, y el espacio de la vena ácidos está acá. Este es entonces, aquí va a venir el diafragma, la cara del diafragma, esta es la vena cava inferior, y esta es la vena cava superior, y aquí va a venir entonces el corazón. Igual, el ilio del pulmón izquierdo tiene sus propias características. Tenemos el vértice del pulmón, tenemos el área para la tráquea y el esófago, esto. Tenemos la cisura oblicua, el surco para el callado de la aorta, ¿no? Para el arco de la aorta, algunos prefieren decir, pero igual callado de la aorta. La pleura, que va a estar aquí, va a cerrar prácticamente la pleura. Luego la arteria pulmonar izquierda, que es esta. Las arterias bronquiales izquierdas. Aquí tenemos las arterias bronquiales izquierdas. El bronquio principal izquierdo, este bronquio principal izquierdo. Las venas pulmonares superiores izquierdas. Estas son las venas pulmonares superiores izquierdas, ¿no? Ojo con esto, las arterias siempre se las dibuja con ojos, pero estas todavía, entonces, se llaman venas pulmonares porque están saliendo de los pulmones para ir a la aurícula izquierda, ¿no? Para desembocar allá como sangre, con sangre arterial, pero está llevando la vena, es la única excepción en toda la anatomía del cuerpo, no se olviden. Los nódulos linfáticos, igual que el anterior, siempre están presentes, y aquí tenemos ya en el lóbulo inferior todos los otros datos, como ser la vena pulmonar izquierda va a estar por acá, este es el surco, y el surco para la aorta descendente, este es entonces el callado, y todo esto corresponde al surco del callado, la aorta descendente. Y por delante tenemos el surco de la arteria subclavia, el surco de la vena brachiocefálica izquierda, el surco para la primera costilla, el borde anterior, es esto, luego el área para el timo y el tejido adiposo del mediastino anterior, parecido al anterior. Está aquí el ilio, esta es la impresión cardíaca, que es más grande que el pulmón derecho, prácticamente está echado sobre este pulmón el corazón, entonces esa es la impresión cardíaca, es más grande. Luego tenemos la escotadura cardíaca, aquí viene el corazón, por eso se forma esta
escotadura, la cisura oblicua, el surco para el esófago, es este pequeño, y luego tenemos obviamente la cara diafragmática del pulmón, que va a descansar entonces sobre un hemidiafragma. Aquí, haciendo hincapié de esa cara interna del lado izquierdo, va a estar en relación, decíamos, con el arco de la aorta. Aquí tenemos el arco de la aorta, el callado, y aquí la aorta entonces torácica, aorta torácica. Luego aquí tenemos el ilio y aquí tenemos el área cardíaca, la escotadura del corazón está aquí, y entonces aquí tenemos la arteria pulmonar, tenemos los bronquios, y este otro rojo, no debían pintarlo así, es el esófago, ¿no? Ese es el esófago. Así es. Entonces, en contacto va a estar, como hemos visto, con la aorta, la vena y la arteria brachiocefálica izquierda, el corazón y el esófago. Entonces, aquí están los grandes vasos, ¿no? Que están saliendo del callado de la aorta. Aquí nada más para ver ambos pulmones, sus ilios, ¿no? Los ilios que están ahí. Pero, sin embargo, podríamos ver los ilios aquí, los bronquios, la arteria pulmonar, luego las venas pulmonares, están en rojo, el borde posterior es esto, y aquí va a estar el borde anterior que hemos indicado, la base y el vértice del pulmón. El vértice siempre está sobrepasando a la clavícula, están arriba, están prácticamente un poquito en el cuello los vértices pulmonares. Cisuras o fisuras pulmonares. Lóbulos. Caras interlobulares tapizadas de pleura visceral que ante la inspiración se ponen en contacto. Sin embargo, hay algunas variantes. Por falta, están unidos por un puente de parénquima. Hay también por exceso y hay modificaciones patológicas. Las cisuras o fisuras del pulmón derecho. Hay una oblicua que aparece a la altura de la quinta costilla. Aquí estaría la quinta costilla. Y la parte posterior superior puede faltar en el 40%. Entonces aquí tenemos esta cisura. A nivel del posterior superior, el lóbulo superior del inferior es anteroinferior y el lóbulo inferior del medio. Entonces aquí tenemos las otras cisuras que están presentes, ¿no? Tanto en la cara costal como en la cara diafragmática, en la cara iliar, ¿no? O mediastínica también se llama, con sus ilios, con el pediclo ya en este caso porque es más grande. La cisura horizontal, que es esta, al nivel de la sexta costilla, separa el lóbulo superior del lóbulo medio y es incompleto en el 80% de los casos. En el pulmón izquierdo, ustedes saben, hay solamente esta cisura que va a dividir en lóbulo superior y lóbulo inferior. Y aquí en la cara mediastínica, entonces tenemos la cisura que va a dividir igual en superior y en inferior. Segmentación pulmonar. Esto ya hemos visto, pero vamos a pasar un repaso. Está compuesta por una serie de formaciones anatómicas llamadas zonas pulmonares, segmentos pulmonares o zonas de ventilación pulmonar. Forma y dimensión variable, cónicos o piramidales, base cortical. Cada una va acompañada de arterias. La arteria segmentaria procedente de la pulmonar y la arteria nutricia procedente de la arteria brónquica. El lóbulo superior, vista anterior,
Se observa entonces el S1, el apical, que ocupa la cúpula del pulmón. Cada vista, como en esta, por ejemplo, es una vista lateral, ofrece una mejor visión que esta parte del 2, ese 2, que es el más pequeño entre los tres. Y este es el segmento S3, que es el más grande, de 3. Y el segmento dorso-axilar es una pirámide cuadrangular que ventila para el parabronquio externo. Y el lóbulo medio tenemos S4, externo o lateral, tiene una forma cuneiforme o de una cuña, como dicen, y el S5 es el interno o medial. Este es el B5. Entonces, solamente estos dos es para el lóbulo medio. Y esto va a corresponder al lóbulo inferior, en el pulmón derecho. Los segmentos van a ser entonces el 5, el 6, el 10 y el 9. El lóbulo inferior. Tenemos entonces el lóbulo inferior en esta lista mejor. Tenemos la apical inferior, el 6, S6, que es una pirámide triangular. S7 es el basal inferior. El basal inferior, lo vamos a ver en el mediastino. El S7. El S8 es el basal anterior. S8, basal anterior, aquí tenemos. El S9 es el basal externo, aquí. Y el S10, el basal posterior, está en la parte posterior, es el B10. Entonces, B6, 8, 9 y 10 para el lóbulo inferior. Esto es a nivel de la vista posterior. Y esta es en la vista medial. El 6 sí está, el 10 está así, el 8 está, y también se ve el 9. Y es aquí donde se ve más el 7. En cambio, en esta no se ve en la vista posterior. El pulmón izquierdo comprende una parte superior o culmen y otra subyacente o língula. El culmen tiene tres porciones: segmento apical ventilado por el bronquio apical, segmento dorsal ventilado por la rama dorsal superior y el segmento ventral ventilado por el bronquio ventral superior. Y luego, aparte del culmen, tenemos la língula, que es el segmento superior y un segmento inferior. El lóbulo inferior está compuesto por segmento apical inferior, segmento basal inferior, segmento basal externo y el segmento basal posterior. Esas son las áreas pintadas aquí de los segmentos. Tenemos entonces el segmento S1 y 2 está en el lóbulo superior. Y aquí tenemos el segmento S3, el segmento 6, el segmento 4 está aquí, el segmento 5, el segmento 8, el segmento basal posterior, es el 10, y este va a ser entonces el segmento 9.
Vamos a ver ahora la constitución anatómica de los bronquios intrapulmonares, sobre todo, los glóbulos pulmonares y los vasos nerviosos. Los bronquios intrapulmonares son los que penetran por el ilio y dirigen oblicuamente de arriba a abajo y de dentro a afuera y de delante a atrás y disminuyen cada vez de calibre. El lobulillo pulmonar. Aquí tenemos entonces el bronquiolo respiratorio. Entonces, este está rodeado tanto por la vénula pulmonar como por la arteriola pulmonar, que cada vez entonces va disminuyendo de tamaño o de calibre, y tenemos aquí ya el conducto alveolar y tenemos aquí los sacos alveolares. Alveolares que además están rodeados por la red capilar, tanto arteriolar como venosa. Aquí tenemos los alveolos pulmonares. Los vasos y nervios del pulmón se dividen en vasos nutricios y vasos de la hematosis. Y lo mismo los ganglios, que ya los hemos estudiado. Entonces, los ganglios también están presentes. Vamos a ver los bronquios. Los bronquios desde el punto de vista de su área de intrapulmonar. Los bronquios intrapulmonares disminuyen gradualmente su calibre. Tienen capa mucosa general y glándulas mucosas y serosas adventicia de músculo liso y cartílago hialino irregular. Más abajo tenemos los bronquiolos. Son los bronquios más pequeños. Tienen mucosa con epitelio cilíndrico ciliado, con fibras elásticas. La adventicia consta de solo de músculo liso y tejido fibroelástico. Es una microfotografía de un bronquiolo aquí. No hay cartílago por si acaso. Porción respiratoria, bronquiolos respiratorios y ductos y sacos alveolares. El epitelio pierde los cilios y la altura del mismo disminuye, de cilíndrico a cúbico y de este a plano simple. El músculo liso desaparece en los conductos y sacos alveolares. En las paredes de esta vía se hallan múltiples dilataciones saculares llamadas alvéolos pulmonares. Estos son los alvéolos pulmonares. Ahí tenemos. Las células de Clara producen un agente tensioactivo para los bronquiolos. Es una microfotografía electrónica de barrido, células Clara. Donde se observa, ¿no?, el surfactante, ¿no?, de esta región, de estas células que están próximos entonces a realizar una verdadera acción de los surfactantes. Los alvéolos pulmonares son en número de 300 millones. 300 millones. La función es que realizan el intercambio de gases entre el aire y la sangre. Eso se llama hematosis. Hematosis. Cada alvéolo tiene una superficie de 200 micrómetros, dando un total de 70 a 100 metros cuadrados de superficie respiratoria. El epitelio alveolar tiene dos tipos de células. Estos son los neumocitos 1, que son planos y forman la barrera hematoaérea. Y los neumocitos, aquí tenemos que son células, los neumocitos 2, que son globulosos, secretan factor tensioactivo, ya hemos indicado, o surfactante pulmonar, cuya clave, o digo, es la DFC, o sea, es el dipalmitoil fosfatidilcolina, y el inositol, que es el DFI, que disminuye la tensión alveolar y los mantiene insuflados. Entonces, con la acción de los neumocitos A y
1 y 2. Tabique interalveolar. Tiene dos componentes el tabique interalveolar. Primero, tejido de sostén. Tiene fibroblastos, fibras elásticas, linfocitos y macrófagos o células llamadas también polvo. Fíjense, en el COVID-19, la enfermedad que estamos atravesando en estos momentos, entonces, ¿qué hace? Prácticamente se fibrosan estas fibras elásticas. Los linfocitos, que son nuestras células de defensa, prácticamente pierden porque los virus se han multiplicado por millones. Los vasos sanguíneos son capilares continuos cuyas células endoteliales transforman la angiotensina 1 y angiotensina 2 y además estimulan la secreción de los anticuerpos IgA. Entonces, nosotros prácticamente dependemos de un sistema inmunitario para saber que unos pueden tener más defensas que otros. Entonces, las inmunoglobulinas, ¿no? La IgA y la IgM, entonces están presentes. Aquí tenemos una microfotografía electrónica de vacío de un pulmón, pero este es de una rata, donde se observa un bronquiolo, luego se observa también los alvéolos, está en D, este es un alvéolo, y donde observamos entonces en la parte media esto que se llaman los poros, y aquí tenemos también las arterias, y aquí seguimos teniendo los alvéolos, ¿no? Entonces aquí está el bronquiolo. Prácticamente se ha perdido casi totalmente la división, las paredes, ¿no? Entonces, eso es lo que quieren mostrar. La barrera hematoaérea mide 0,7 micrómetros de espesor. Sus componentes son el citoplasma del neumocito 1, ¿no? Lo representan con la letra EP, que es este. La membrana basal alveolar, aquí tenemos la membrana basal alveolar, B, y la membrana basal capilar, y el citoplasma de la célula endotelial. Aquí tenemos el citoplasma de la célula endotelial. Es una micrografía electrónica, transmisión de la barrera alveolo capilar. Tan sencillo este fenómeno. Bien, vamos a ver ahora la vascularización. La arteria pulmonar realiza la irrigación funcional, o sea, sangre para la hematosis, que consiste en el intercambio de gases entre aire alveolar y la sangre. Como acompaña a los bronquios en sus divisiones, las arterias son segmentarias. Las arterias bronquiales son ramas de la aorta torácica y que traen la irrigación nutricional a los tejidos pulmonares, principalmente oxígeno. Las venas pulmonares recogen la sangre de tipo arterial de la zona respiratoria de dos o más segmentos, por lo cual son intersegmentarias. Además, la sangre venosa de bronquios terminales y pleuras terminan en la aurícula izquierda. Las venas bronquiales recogen la sangre venosa de las primeras ramificaciones bronquiales y terminan en la vena ácigos y en la hemiácigos accesorias. Entonces aquí tenemos la vena hemiácigos y la otra ácigos. Origen de las arterias bronquiales. Aquí tenemos entonces estas arterias bronquiales. Pueden nacer entonces de la arteria bronquial superior y la arteria bronquial inferior. Aquí. Entonces, de la misma manera, también hay irrigación para el esófago que parten de la aorta torácica.
y otras ramas también primarias del lado derecho del bronquio. Hay variaciones, obviamente, que algunas arterias se originan directamente del callado de la aorta, caso por ejemplo, este está yendo directamente al bronquio. O puede haber también otros casos que todavía incluso tienen que dar una vuelta para poder dar su rama arteriolar a los bronquios. Aquí. Drenaje linfático, los ganglios o linfonodos pulmonares drenan linfa a los ganglios o linfonodos del ilio o broncopulmonares y de estos a los ganglios o los linfonodos traqueobronquiales. Los ganglios o linfonodos son visibles a los rayos X cuando están calcificados o fibrosados. Aquí tenemos en el círculo rojo, se ve como una mancha, entonces uno a veces crea confusión o puede ser que sea un nódulo peligroso, y entonces hay que acudir a otros estudios como la tomografía para definir qué es ese nódulo calcificado. La inervación. Los plexos pulmonares se ubican a nivel de los pedículos pulmonares. Están compuestos por fibras nerviosas que proceden de los nervios vagos y los troncos simpáticos torácicos. Las fibras sensitivas de ambos sistemas viscerales recogen la información de dolor y la distensión alveolar. Las fibras simpáticas promueven la broncodilatación y disminución de la secreción. Las fibras parasimpáticas de los nervios vagos promueven broncoconstricción y aumento de la producción de secreciones. Las parasimpáticas, las simpáticas y las parasimpáticas. Las pleuras. Vamos a ver qué son las pleuras. Las pleuras son unas envolturas cerosas que recubren tanto la superficie pulmonar como la de la pared torácica. Entonces hay una pleura parietal y una pleura visceral. Hay dos hojas. Se dividen entonces en pleura visceral y parietal. Ambas limitan una cavidad virtual cerrada por todas partes, la cavidad pleural, o sea, para que no exista, digamos, una rigidez, estas pleuras están separadas por una cierta cantidad de líquido y entonces solo resbalan cuando hay requerimiento de mayor oxígeno. Cuando se distiende el pulmón, entonces prácticamente funcionan ambas pleuras. Al igual que el pulmón se divide en costal, en mediastínica y diafragmática y guardan exactamente las mismas relaciones porque está cubriendo al pulmón. Aquí atrás, donde la pleura se refleja, lo vamos a llamar receso o fondo de saco, y estos son el receso costo-mediastínico posterior o vértebro mediastínico y el costo mediastínico anterior. Aquí tenemos el costo mediastínico anterior y luego tenemos el costo mediastínico posterior aquí. Son las porciones, digamos así, más bajas que tenemos en las pleuras y donde se acumula líquidos cuando hay un derrame, por ejemplo. Las pleuras a nivel del diafragma, donde la pleura se refleja, lo vamos a llamar receso o fondo de saco, y estos son los recesos frénico-mediastínicos. Aquí entonces sí, no es perfecto, no es así liso, sino fíjense, hay irregularidades, entonces acá va a existir entonces zonas de mayor acumulación cuando hay derrame, ahí donde se acumula y donde uno tiene que ver en la radiografía. Donde la pleura se refleja lo vamos a llamar receso o fondo de saco, y estos son el receso costofrénico, son los más amplios y profundos. Entonces aquí tenemos el receso costofrénico, costilla y diafragma. Entonces este ángulo se va a llenar entonces de líquido cuando hay un proceso inflamatorio donde hay líquido pleural. Y nos toca ver la exploración de una radiografía. Esta es una radiografía de tórax. Entonces, en las radiografías simples de tórax, los pulmones
aparecen, como se fijan, oscuros o radiolúcidos debido al aire contenido, sobre todo en la inspiración. Por eso se pide al paciente que respire el momento que va a disparar el aparato para sacar la radiografía, para que salga mejor. Los vasos pulmonares aparecen como líneas blanquecinas o radiopacas que se ramifican a partir de las zonas iliares. Esta es la zona iliar, la zona iliar del otro pulmón. Y al corte transversal son círculos con un límite blanquecino y relleno homogéneo. Los bronquios casi no son visibles longitudinalmente, pero al corte transversal se observan como círculos blanquecinos con relleno oscuro. Esta es una radiografía de tórax. Vamos a ver las condiciones para considerarla una radiografía de tórax, ¿no?, que sea adecuada y normal. Hay algunos criterios. Por ejemplo, aquí tenemos, he anotado aquí para ustedes, los criterios de una técnica adecuada en la radiografía de tórax. La inspiración. Entonces, fíjense, se deben contar 9 a 10 espacios intercostales posteriores. Aquí tenemos entonces un espacio, 2 espacios, 3 espacios, ¿dónde está negro? 4 espacios, 5 espacios, 6 espacios, 7 espacios, 8 espacios, 9 espacios. Entonces aquí hay 9 espacios intercostales. O sea que técnicamente este paciente ha inspirado muy bien el momento que el técnico le dijo, inspire, respire profundo. Entonces se respira y entonces se cuentan y se dice, esta radiografía está bien inspirada. Penetración. En la penetración se deben ver mínimamente los cuerpos vertebrales. Aquí fíjense, solamente vamos a ver los cuerpos vertebrales. Ahí están, estos son los cuerpos vertebrales. Y luego aquí tenemos todavía algo más, un poquito así. Y aún así, viendo los cuerpos vertebrales, podemos ver aquí la silueta, la forma del corazón. Entonces, eso es lo que se conoce como penetración. Y atrás entonces están las vértebras. Centraje. La distancia entre el borde medial de las clavículas, aquí está la clavícula, borde medial, entonces debe ser equidistante a las apófisis espinosa de la vértebra a ese nivel. Entonces de aquí para la apófisis espinosa va a estar ahí y de ahí aquí. Entonces debe tener la misma distancia. Luego la angulación. Las clavículas deben proyectarse sobre la tercera o cuarta costilla y deben conservar la forma de una S. La forma de una S. Aquí estamos viendo la forma de una S. S itálica, ¿no? La clavícula está viniendo aquí y entonces todavía vemos eso más. La magnificación. La magnificación de algunas estructuras puede dar la falsa impresión de aumento de su tamaño, como el corazón en una radiografía anteroposterior. Para que no exista esa magnificación, es que se saca la radiografía de tórax PA, no se olviden, excepto en los niños se hace AP. Entonces, pero en los adultos se hace PA, póstero anterior. El rayo entra por atrás, por la espalda. Y entonces no hay magnificencia, no hay aumento de un falso aumento del corazón, del tamaño del corazón. Aquí vamos a ver, esta es una radiografía también de PA de tórax. Y observamos entonces los contornos mediastinales. Entonces ya hemos visto los anteriores, ¿no? La inspiración, hemos visto la relación de la clavícula, hemos visto las vértebras, las siluetas, pero aquí estamos viendo ya los contornos mediastinales. Vamos a ver aquí. TB, ¿qué quiere decir? Este es el tronco venoso brachiocefálico. Entonces, esta imagen corresponde al tronco venoso brachiocefálico derecho. Luego tenemos acá esta
Esta imagen aquí representa la vena cava superior. Luego tenemos aquí más abajo la arteria aorta, aorta ascendente. Luego tenemos aquí la aurícula derecha, aurícula derecha. Y aquí tenemos entonces la vena cava inferior. Está aquí, esta otra es la vena cava inferior. Luego tenemos entonces el ventrículo izquierdo. Este es el ventrículo izquierdo. Esta es la aurícula izquierda. La aurícula izquierda. Y este es el tronco de la arteria pulmonar. Tronco de la arteria pulmonar. Y luego tenemos el callado de la aorta. El callado de la aorta. Y aquí vamos a ver también la aurícula izquierda, ventrículo izquierda, aurícula izquierda, ¿no? El tronco de la arteria pulmonar y finalmente vamos a tener la arteria subclavia izquierda. Eh, esos contornos entonces son normales, porque cuando hay problemas, por ejemplo, de la aorta, se ve aquí una calcificación y esta aorta es así redundante, grande, ¿no? Entonces, quiere decir que ahí hay problemas, ¿cierto? Entonces, y esto obviamente es la tráquea, con la división de los ambos bronquios. Y esto es la carina. Entonces hay que ver bien estas imágenes y hay que memorizarlas bien. Y luego se las va a comparar con la radiografía en la práctica. Aquí tenemos la misma radiografía, pero tratando de observar el esquema de los bronquios y los vasos del ilio. Aquí obviamente esto corresponde a la tráquea. Este pedacito corresponde al bronquio fuente derecho. Aquí a la izquierda, el bronquio fuente izquierdo, que es más largo, que es más delgado, que es más horizontal. El bronquio fuente derecho, que es más grueso, que es más vertical, etcétera, ¿no? Que es más corto, etcétera. Entonces ahí tenemos perfectamente, encaja al esquema de la anatomía. Luego tenemos aquí la carina. Está la carina. Ya hemos dicho, adelante corresponde al ángulo de Luis, el esternón. A ese nivel entonces que se divide la tráquea en ambos bronquios, fuentes. Luego tenemos la arteria pulmonar derecha. Está aquí, está representando aquí, la arteria pulmonar derecha. Y luego tenemos la arteria, al otro lado, pulmonar izquierda. Y luego tenemos la arteria interlobar derecha. Lobar derecha. Y la arteria interlobar izquierda. Ahí está. Esos son entonces los vasos que nos están mostrando tanto los bronquios fuentes como estamos viendo también las imágenes que nos van a ayudar mucho a interpretar qué es lo que está pasando en una radiografía de tórax. Y esto es para ayudar, son esquemas de representación de los lóbulos en los campos pulmonares. Aquí se muestra en verde la representación de los lóbulos superiores. En los campos pulmonares, en azul, se muestra la representación del lóbulo inferior derecho. Y aquí sería el medio. Y aquí sería prácticamente, aquí uno el superior y el otro en el inferior. ¿Qué se hace para obtener entonces una radiografía? Las imágenes de los rayos X son fotografías que toma una máquina, la cual pasa radiaciones electromagnéticas por el cuerpo y captura imágenes de las estructuras internas. Entonces ahí tenemos los rayos X que van a penetrar y van a sacar después aquí una imagen.
También podemos hacer la radiografía lateral, en este caso. Entonces tenemos una radiografía lateral izquierda, lateral derecha, ¿no? Y la placa EA, póstero anterior, y también se puede hacer en los niños la placa AP. ¿Qué cosas se puede obtener con los rayos X? Podemos hacer una broncografía para ver cómo están los bronquios, si hay algún tumor en algún bronquio, etc. Puede haber también bronquiectasias, están dilatados los bronquios por alguna otra enfermedad. Aquí que hay una masa, un carcinoma broncogénico dentro de un bronquio, hay un cáncer. Aquí tenemos las atelectasias, ¿no? Los pulmones, aquí tenemos un pulmón que han sacado, estaba atelectasiado, la parte del lóbulo inferior, tal vez por un tumor. Aquí tenemos totalmente, prácticamente, una imagen claro, que se ve por la autopsia, pero es así como se ve. En el enfisema hay aumento de la oscuridad pulmonar. En cambio, cuando hay una neumonía, entonces aumenta la radioopacidad. Es así, blanco, esférico. En cambio, este otro en el enfisema es oscuro. Esas son las dos diferencias. De que este pulmón está con neumonía y este otro pulmón está con enfisema. Esos son los elementos de estudio de los pulmones que acabamos de terminar. Estudiarlo sobre todo en esta época en que estamos pasando. Es muy interesante aprender y ver dónde se destruyen, dónde se produce la obstrucción, por qué tiene que entrar el paciente a una máquina respiradora, ¿no? Y por qué otros no entran, ¿no? Porque tienen alta inmunidad, no, y pasa como cualquier resfriado, pero a otros no. Entonces, ya les había advertido que nosotros, los bolivianos, particularmente en Santa Cruz, tenemos un grave problema, porque a veces nos da un dengue y a las pocas semanas nos da el COVID-19, estamos sonados. Entonces estamos viendo una enfermedad que nos ha bajado ya el dengue, los anticuerpos, nos va a dar un COVID-19, obviamente que vamos a estar complicados, ¿no? Obviamente. Entonces hay que tener cuidado con todos esos aspectos. Y quién sabe, hemos descuidado también el control del dengue, ¿no? De la chikungunya, Zika, ¿no? No debemos bajar la guardia porque esos nos van a dar también otro hándicap para estar peor. Muy bien, cuídense chicos, ya nos vemos pasado. Chao.